Hola, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Te damos la bienvenida a Comunistas en la pantalla de Bravo TV. Esta es nuestra mesa de debate, reflexión, análisis sobre la actualidad a la que te invitamos a sumarte. Estamos en vivo hasta las 22. Saludamos también a todos los que están siguiéndonos a través de la página de perfil.com y a través de nuestro canal de YouTube. Muchas gracias por estar ahí. Que tengas una gran semana. Vamos a contarte de qué va nuestro programa de hoy. Vamos a estar hablando, por supuesto, de lo que podemos esperar del cierre de listas hacia el fin de esta semana, mucho run run alrededor de eso, nombres de candidatos y candidatas que suenan y dejan de sonar. Hablaremos también de la baja de pensiones de discapacidad, anuncio del gobierno del día de hoy que está generando, por supuesto, mucha preocupación y controversia, y también tendremos, por supuesto, seguramente coletazos todavía de lo que fue el discurso por cadena nacional el viernes por la noche. Fue en el horario de este programa. Tuvimos tiempo de analizarlo, de, en todo caso, tener las primeras repercusiones, pero hay algún detalle sobre el que uno de nuestros camaradas ha puesto el ojo, y es la formación del equipo económico detrás del presidente Javier Milei y coincidencias de esos cuatro señores que estaban allí. Saludo a los camaradas que me acompañan esta noche. En la extrema izquierda tengo a Néstor Pitrola. ¿Cómo estás, Néstor? Muy bien. Hoy dedico estas primeras palabras a los 140.000 docentes universitarios que están parando hoy en todo el país, junto a los no docentes de todas las universidades del país. Bueno, en el caso de Conado Histórica se prolonga el paro una semana entera, luchando por un salario completamente congelado. También a los obreros químicos de Río Tercero en Córdoba, donde estalló una ocupación de planta ante la violación de una multinacional de la conciliación obligatoria. Y, por supuesto, a los docentes de 8 provincias del país que están también luchando por su salario frente a gobernadores de todo tipo, color y pelaje. Todo esto lo vamos a estar discutiendo el sábado en un gran plenario de sindicatos combativos, movimientos piqueteros, organizaciones de jubilados, que buscamos abrir un rumbo de conjunto al movimiento obrero. Muy bien, el próximo sábado entonces será ese plenario. 16 de agosto en las Facultades Sociales, Aula Magna. Muy bien, saludo a Juan Venturino, analista internacional. Bienvenido, Juan, ¿cómo estás? Bien, es un placer estar esta noche contigo, Juan, como lo digo siempre. Gracias, Juan. Se renueva estos votos, pero además una semana caliente y, como bien decías, nos quieren engañar. Hay cortinas de humo constantes por parte del gobierno de turno y nos requiere a todos muy despiertos y con el espíritu crítico ahí, porque después vamos a entrar y a profundizar de qué se trata toda esta maniobra de ajuste brutal y para qué. Muy bien, saludo a Sergio Zabalza, psicoanalista. ¿Cómo estás, Sergio? Hola Juan, hola camaradas. Bueno, como siempre, un gusto estar aquí. Me interesa sobremanera el tema de la discapacidad, esta obsesión que tiene con el gobierno de atacar a los más vulnerables, de los cuales las personas con discapacidad, se las llama así, en realidad somos todos discapacitados. Esta obsesión, esta manera de atacar a las personas con discapacidad no es casualidad, es toda una estrategia, porque lo que está detrás de esto es la señal simbólica de rechazar la vulnerabilidad de las personas. La exacerbación del individualismo propio del neoliberalismo y de su variante anarco se asienta en creer que yo soy yo, y que las cosas que puedo lograr solamente las logro porque las hago yo, que no dependo del otro. Como esto es imposible, quien no logra esto siente culpa. Esta es la estrategia del gobierno, por eso la gente se deprime, por eso estamos hoy en una crisis de salud mental. Hace pocos días se celebró un cónclave en el Congreso de la Nación donde asistieron profesionales de varias disciplinas de la salud mental, y allí hicieron una descripción de todo el país que ronda en torno, para mencionar tan solo algunos síntomas, ideaciones suicidas, autolesiones, ataques de angustia, que ahora los laboratorios llaman ataques de pánico, y demás situaciones extremas. Esto
esto no es casualidad, es una intención del gobierno, porque lo que se desprende de esto es la indiferencia, el desinterés y el ausentismo. A este gobierno le conviene el ausentismo y creer que vale decir cualquier cosa que da lo mismo. Hay 3 palabras para terminar esta breve introducción, que es perplejidad, anomia y empuje al oscuro sacrificio. Estas 3 palabras quizás las podamos retomar luego a lo largo del programa. Volveremos sobre el tema, claro que sí, Sergio. Y paso a la derecha para saludar novedades, novedades en la mesa de comunistas. Creo que no es comunista solo hasta las 22. Alejandro Bodar, candidato a diputado bonaerense. Bienvenido, Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Juan. Yo, para introducir, creo que hay muchos temas que uno podría hablar, pero me parece importante remarcar la lucha heroica que vienen dando los trabajadores del Garrahan. Creo que es una lucha que se ha mantenido en el tiempo porque tiene un apoyo social tremendo, pero al mismo tiempo choca contra un gobierno completamente insensible, que así como pasa con el tema de discapacidad y con nosotros, los jubilados, se niega a abrir cualquier tipo de diálogo para intentar solucionar un conflicto que está vaciando a uno de los hospitales más importantes que tiene el país. Incluso se está yendo gente que se ha formado con mucho esfuerzo y con el apoyo social de todo el mundo, y hoy se está yendo porque no tiene cómo llegar a fin de mes, médicos, enfermeros, personal técnico, administrativo. Y como siempre, el famoso verso que tenemos que escuchar, que lo escuchamos en discapacidad, lo escuchamos también en el caso del Garrahan, que es que está lleno de ñoquis. Y yo creo que es importante que la sociedad sepa que es toda una excusa para aplicar un ajuste brutal que tiene un único objetivo, que es ajustar las cuentas para pagar deuda externa, que es lo que no se dice porque todo va dirigido ahí, no tiene que ver con nada que beneficie al conjunto de la sociedad, sino que estamos sufriendo, en este caso en el Garrahan, en jubilados, en discapacidad, una insensibilidad tremenda y agarrárselas con los que menos tienen, mientras que por otro lado, ¿no es cierto?, se le bajan los impuestos, por ejemplo, a la sociedad rural y a sectores que no están sufriendo precisamente la misma situación que el resto. Así que creo que es muy importante que la sociedad apoye estas causas, apoye lo del Garrahan, apoye lo que está pasando con discapacidad, con los jubilados y con cada uno de los sectores que salen no para cuidar privilegios, sino para pelear por sus propios derechos que están siendo vulnerados por este gobierno, que contradictoriamente de lo que dice, solo le interesa beneficiar a los más privilegiados del país. Saludo finalmente a Daniel Arroyo, diputado nacional. Bienvenido, Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, un gran gusto. Yo soy el autor de la ley de emergencia en discapacidad, entiendo que vamos a entrar después en el tema. Ya mismo. Lo que estaba convencido es que no la iba a vetar, yo creí que no la iba a vetar, básicamente porque no tiene ningún impacto fiscal, porque es de pura racionalidad, de pura humanidad, porque toca la fibra íntima de un montón de familias, personas con discapacidad, porque el sistema está totalmente desacomodado. Sinceramente pensé que no la iba a vetar. Cuando nosotros logramos la ley conseguimos 2/3 de votos de diputados y de senadores, o sea que haciendo lo mismo, si todos votamos igual que como votamos, otra vez 2/3 de diputados y 2/3 de senadores, automáticamente que debería quedar promulgada la ley. Es absurdo lo que ha hecho con el veto. Va a ser muy interesante, venimos hablándolo prácticamente todas las noches aquí, seguir el comportamiento de los legisladores para ver que sean consecuentes con su voto anterior, ahora cuando llegue el momento, ¿no? Sí, es muy fuerte. Yo creo que discapacidad es distinto al resto. Yo fui ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, fui ministro de la Nación, convivo con el dolor hace muchos años, estuve en la pandemia, cuando estaba todo cerrado, estábamos todos preocupados, he estado en inundación, en situaciones muy críticas. Nunca me pasó que tanta gente me pare por la calle y me abrace y se ponga a llorar, de verdad. Y convivo, he estado en situaciones críticas de verdad. Nunca como ahora. Nunca como ahora, y tiene que ver con el tema de discapacidad, con la sensación de decir, pero ¿cómo me está maltratando el Estado? ¿Cómo es que se vienen contra mí? Y tengo una simple anécdota para entender lo difícil que va a ser el cambio de voto. Un diputado del interior que siempre dijo que iba a votar a favor y todo el mundo entendía que iba a votar a favor de la ley de emergencia en discapacidad. El domingo a la mañana se le fueron 5 madres a la casa porque habían escuchado que la semana anterior se había caído una sesión que era por otro tema porque se habían suspendido los vuelos. Y no sabían cómo iba a votar, pero querían estar seguras de que iba a tener el vuelo. Tuvo que salir diciendo, no, quédese tranquilo, viajo un día antes, voy a llegar. Esto
toca un dolor muy profundo. Sí, claro. Si alguien cambia el voto sería... Le van a tocar el timbre, seguramente. Sí, pero debería pensarlo varias veces. Seguramente. Vamos a presentar el tema en detalle y entramos ya en el debate, porque lo que sucedió fue que el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que el gobierno dio de baja más de 100.000 pensiones no contributivas por discapacidad laboral. Hasta ahora, el 60% de las personas no se presentaron a verificar los requisitos y asegurar que las pensiones sean otorgadas únicamente a quienes lo necesitan. La novedad se conoce tras el rechazo en diputados del veto de Milei a la ley que aumenta el presupuesto para el sector. El cálculo del Ejecutivo del ahorro para las arcas del Estado, que representan estas bajas en pensiones no contributivas por discapacidad laboral, representa unos 35.000 millones de pesos mensuales. ¿Podemos compartir el momento en el que el vocero presidencial Adorni hace este anuncio, por favor? De cosas, contarles que en el marco de la revisión de pensiones por discapacidad, la Agencia Nacional por Discapacidad ya suspendió más de 100.000 pensiones, concretamente 110.522 pensiones que habían sido mal otorgadas en gestiones anteriores. Además, se dieron de baja otras 8.107 que correspondían a personas fallecidas y unas 10.038 de pensiones de personas que efectivamente tomaron la decisión de renunciar a la pensión. Entre ellas, las pensiones suspendidas, se encontraron casos resonantes, algunas veces hemos contado algún caso acá, de gente que presentó la misma radiografía que otras personas, el mismo ecocardiograma y la misma medición de presión. En Tucumán, por ejemplo, se encontraron casos que repitieron el mismo estudio, como podemos ver en las imágenes, bueno, que no sé si las están pasando o no, pero la idea era que las puedan ver allí en la pantalla. Este mecanismo no es novedoso, de hecho, como les comentaba, lo había comentado en alguna otra conferencia, siempre con los mismos ejemplos, tal vez el caso de Chaco, que se presentó una misma radiografía de hombro como prueba en 150 pensiones por invalidez diferentes durante esto ocurrido, por supuesto, durante la gestión pasada. Bien, ¿qué hay para decir de esto que está denunciando Adorni, ¿no? Esto de una sola radiografía para 150 pensiones es una irregularidad grande, si esto fuera cierto, ¿no? Porque yo en principio me permito dudar de todo lo que dice Adorni, pero me gustaría confirmarlo con ustedes. De las 110.000 pensiones que dice se dieron de baja, 100.000 es porque no dieron con el domicilio de la persona. Y básicamente hay un problema de base técnico, y es que la Agencia Nacional de Discapacidad tomó el domicilio original. Si hay una persona que hace 15 años accedió a una pensión, tomó ese domicilio. Esa persona puede haber circulado, se puede haber mudado. Estamos hablando de una generación de inquilinos. El 40% de los telegramas no llegaron a destino y estábamos todos rezando que el que lo recibe sea un buen vecino, que él se ponga a hacer una investigación a ver dónde vivía la familia, que vaya y se lo entregue. Claramente había que hacer una auditoría, pero el gobierno decidió hacerla mal. Hay una forma de hacer bien la auditoría que es, hay dos problemas con las pensiones. Los médicos que dieron muchas altas. El promedio de los médicos dieron 200 altas. Si hay uno que dio 5.000, es evidente que hay un problema, hay que ver esa situación. O las localidades. El promedio de las localidades tiene entre 7 y 11% de pensión por discapacidad. Si una localidad tiene el 60%, está claro que hay un problema. En vez de hacer eso, que es ir a ver dónde está el problema, mandaron 400.000 cartas de documentos. Le hacen hacer 200 kilómetros, 10 horas de cola. Le piden a la persona que tiene... A una persona que además, en principio, tiene algún tipo de discapacidad. Tiene claramente dificultades para movilizarse. A una persona que tiene ceguera de nacimiento le hicieron hacer todos los estudios nuevamente. Cambió el concepto, el gobierno cambió el baremo. La pensión es en el mundo por discapacidad. Parte de la base de que una familia que tiene una persona con discapacidad tiene un costo adicional de 30% más del que no la tiene. Entonces la pensión lo compensa. El gobierno volvió 100 años para atrás, como era en la década del 40 del siglo pasado, en la pensión por invalidez laboral. Creó un nuevo baremo, dice usted, para tener una pensión tiene que tener esto, 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 y ahí empezó a hacer una auditoría. En enero hizo esa resolución, fuera de toda norma internacional. Convocó la auditoría. En mayo anuló esa resolución diciendo, quédense tranquilos que nosotros no tomamos en cuenta esto que hicimos en enero, ahora vamos a convocar especialistas y vamos a vincularlos con el esquema internacional. En mayo se dieron cuenta de que en enero reconocieron el error de enero. Sí, que el error de enero agregaba que en la resolución denominaba a una persona con discapacidad como idiota, imbécil, débil mental. Claramente, la Argentina, no en el siglo XIV, en enero de este año, en el boletín oficial puso eso. ¿De dónde
dónde sacaron esos calificativos? Digo, ¿hay algún manual? Sí, para mí pasa esto. Yo creo que en el gobierno pasan dos cosas alocadas. Una, que le pidieron a la agencia de discapacidad que haga un recorte del 30%. Imposible de cumplir Como la sea. fecha. O sea, vos Claro, fijate, recortar como no la esto. puede Claro. cumplir con la auditoría, decidió desacomodar todo el sistema. Porque hay otra parte que es las prestaciones se desacomodaron del todo, por un lado. Y segundo, el gobierno le bajó la línea que no se tomen las resoluciones de Naciones Unidas como regla en el gobierno. No por el tema de discapacidad, sino porque no creen en el medio ambiente. De rebote le pega a discapacidad, porque hay una convención de derechos de personas con discapacidad. Como no pueden tomar eso, van 100 años para atrás y idiota, imbécil, débil mental, eran conceptos de salud hace 100 años. O sea, se van absurdamente 100 años para atrás. En concreto, las suspensiones que dio en su mayoría es porque no dieron con el domicilio. La persona va a lanzar y dice, no, usted tendría que haber venido hace un mes. Van, corren de un lado a otro, les falta terminar de dar el alta y poner. Están suspendidas en su gran mayoría. El gobierno, si hay algo que es fácil hoy es encontrar personas. Cualquiera quiere buscar un amigo de la primaria, o sea, la tecnología nos ayuda a eso. Mucho más fácil que en cualquier momento antes. Bueno, le fijó al 40%. Está claro que hay un problema ahí. Y además de eso, Intencionalidad se llama. sí, eso. y además de eso, el vocero presidencial, todo esto arranca con el vocero presidencial mostrando una radiografía de un perrito y una colita. ¿Te acordás? Contándonos, El año pasado, casi en el comienzo de cuando su arrancó, gestión. Claro. contándonos que la persona había accedido a una pensión por discapacidad, lo cual no es cierto. Es el Sí. mismo Sí, mecanismo sí, yo quiero- sí. que emplearon en desarrollo social para voltear planes sociales. Claro. Tenés que reempadronarte con un sistema, con esto, con el otro. Es decir, poner en responsabilidad del vulnerable que está recibiendo una asistencia y no en el Estado, que en Sí. todo caso tiene que auditarlos, y voltearon así centenares de miles de planes sociales. Es un mecanismo, lo mismo que denunciaba Alejandro, denunciar que son ñoquis los del Hospital Garrahan, que nunca demostraron. Entonces acá atacan el presupuesto de discapacidad echándole la culpa a los discapacitados, que serían todos, digamos, delincuentes porque están cobrando algo que no les corresponde. Casta también, ¿no? Una Sí. casta, claro, también. El derecho en ese sentido nos echa luz. Es muy fácil, Juan, desde esta lógica. Nunca la excepción se puede transformar en regla. Si hay una persona que incumple su trabajo, vos sancionás a esa persona y de hecho nunca jamás le vulnerás el derecho a la defensa, que es lo único que cualquier juez va de alguna manera a recurrirte. Es decir, vos lo sancionás, bueno, que tenga su derecho a la defensa, aunque efectivamente no pueda defenderse. Imaginemos que dormís en el trabajo, que haces cualquier cosa. Ahora, utilizar el ejemplo de alguien que hizo algo mal para sancionar a todos no resiste la lógica. Este gobierno lo hace todo el tiempo, Bueno, ¿no? pero el problema es esto. ¿El que hace? Invierte la carga de la prueba y dice, bueno, ¿quién nos va a dar? O sea, el Estado cuando presiona, que tiene el monopolio de la fuerza, ¿quién le hace la fuerza? O sea, ¿quién le hace el contrapeso? Para eso están las instituciones. Lamentablemente acá son débiles nuestras instituciones y pasa esto de la confusión de decir, bueno, no, si hubo alguien que adquirió su cosa de discapacidad porque metió la cosa de un perro, ese tipo hay que sacárselo, es indiscutido y va a pasar inevitablemente. Ahora, que vos utilices ese ejemplo para generar humor social y decir a través de ese ejemplo de que todos soñó, que todos viven, de que estamos bancándolo, termina siendo que el tipo que tenés al lado te quiera sacar los ojos. Claro. Esto es lo que está recreando y en este sentido hay que reconocerle algo. Si hay algo que hace bien este desgobierno es mentir, difamar y confundir. Entonces la gente realmente termina, hay un dicho, y con esto cierro, las hormigas vos metés en un frasco 100 hormigas rojas y 100 hormigas negras y no pasa nada. Ahora vos sacudís el frasco y van a comenzar a despedazarse, pero ninguna va a saber quién sacudió el frasco. Esto está pasando en la Argentina en este momento. Están sacudiendo el frasco. Claro. Una palabra respecto de la confusión que mencionaba Juan y del frasco, porque exactamente nos quieren que nos pongamos locos del frasco, Sí. como se le dice a la cabeza. En psicoanálisis, en salud mental, en psiquiatría, esta confusión a la que hacía referencia Juan se llama perplejidad. Es la detención del trabajo psíquico, la imposibilidad de un raciocinio más o menos sensato. Esto genera o violencia o una pasividad mortífera. Por lo menos por ahora, nuestra ciudadanía
pareciera que padece esta pasividad mortífera que ha aparecido, por ejemplo, en los marcados ausentismos y en cierto nivel de indiferencia. Junto a la perplejidad hay otra palabra importantísima que es la anomia. Cuando hay un presidente que dice disparates, pavadas, cuestiones anticonstitucionales, y no pasa nada porque las instituciones son débiles, como aquí se ha dicho, se genera la sensación de que no hay leyes o que las leyes se degradan. Esto es la anomia. Entre perplejidad y anomia, esto es lo que intenta instalar la acción discursiva de este gobierno. Lo que pasa es que se puede mentir, pero no por mucho tiempo, porque yo creo que si uno fija las encuestas y un poco el humor social, empieza a haber cambios también con eso. Yo creo que eso es lo que refleja también muchos votos en el Parlamento, de gente que hasta ayer lo apoyaba y ahora, ¿no es cierto?, incluso cambia su voto. Hay que ver, por supuesto, después si los mantiene, pero creo que está reflejando que haya 5 gobernadores ahora que quieren hacer otra cosa, cuando hasta ayer eran los que le daban los votos. Claro. O sea, yo creo que está empezando a cambiar. Pero aparte hay otra con relación a discapacidad hay otro problema, que la ley que se veta no tiene mucho que ver con esto que estamos hablando. Es una hoy. parte, tiene más que ver con las prestaciones. Claro, porque la ley que se veta tiene que ver con las prestaciones, o sea, porque las prestaciones hoy a un transportista le pagan la mitad por litro de nafta de lo que vale la nafta. Por lo tanto, el tipo que tiene que hacer el transporte de todos los discapacitados no lo puede cumplir, y por eso empiezan a ir, en vez de toda la semana, van 2 días. O sea, a los chicos que, por ejemplo, están en los talleres protegidos, le pagan 24.000 pesos y no se lo aumentan desde hace meses. O sea, a los terapeutas, ¿no es cierto?, que tienen que hacer la tarea, no les aumentan el salario. O sea, mientras hacen 300.000 pesos gana un terapeuta. Mientras hacen el verso. 3.000 pesos por hora. Una acompañante terapéutica, 3.000 pesos por hora. Mientras hacen el verso de que acá están yendo contra los privilegios, contra las pensiones de trucha, en realidad lo que vetan es una ley que planteaba aumentarle mínimamente estas prestaciones para que los discapacitados, ¿no es cierto?, puedan hacer esto. O sea, te ponen una cosa por un lado para confundirte, para discutir de otra cosa, y encima afectan a gente concreta que, claro, como decía él, no se enteró siquiera del cambio, pero por otro lado vetan una ley que no tiene nada que ver con esto, sino que planteaba equilibrar las prestaciones para que se aumente las prestaciones al costo de vida real que tienen las cosas. O sea, es global el ataque que hacen y es premeditado, acá no hay ninguna confusión. Podemos ver algo de lo que decía el presidente en su cadena nacional del viernes pasado por la noche, cuando se refería justamente al tema de la discapacidad. Fíjate. Comenzar por agradecerles una vez más por apoyarnos en el rumbo que hemos trazado y pedirles que no se dejen engañar por los que ya llevaron al país al pozo del que estamos intentando salir. En el último mes hemos presenciado un nuevo espectáculo lamentable en la política argentina. El Congreso de la Nación impulsó un conjunto de leyes dirigidas a destruir el superávit fiscal que tantos esfuerzos nos ha costado a todos los argentinos y que es la piedra angular para lo que la recuperación económica sea sostenible en el tiempo y se transforme en crecimiento genuino. Usando causas nobles como excusas, promulgan leyes que irremediablemente llevan a la quiebra nacional. Los proyectos aprobados por el Congreso, si los sumamos todos, que incluye reinstalar la moratoria previsional, aumentar el salario de docente y las prestaciones por discapacidad, entre otros, representan un gasto anualizado de prácticamente 2,5% del PBI. Esto implicaría un aumento del gasto público equivalente a una YPF por año, o dicho de otra manera, implicaría un endeudamiento adicional de más de 300.000 millones de dólares o un incremento de la deuda del Estado Nacional de 70%. Parece una pretensión noble, pero cuando no hay plata no se trata más que un engaño demagógico de parte de la política, que toma a los ciudadanos como idiotas. Pero lamentablemente esto no se trata de que los jubilados, los docentes o los discapacitados tengan mejores ingresos. Esto se trata de poder. Esto se trata de una clase política que hace 2 años perdió el poder y van a hacer cualquier cosa con tal de recuperarlo, sin importar si ello implica destruir la estabilidad que tanto nos ha costado. Bueno, ahí tiraba unas cifras
bastante estrambóticas, ¿no? El presidente, cuando hablaba de 300.000 millones de dólares o de la sumatoria de todos estos proyectos que llegaría a un 2,5% del PBI. Sí. Bueno, y para sumar y para que desmientas un número más, Daniel, bueno, comentaba yo al principio que supuestamente la baja del proyecto de ley de discapacidad significaría un ahorro de 35.000 millones de pesos mensuales. ¿Cuáles de todos estos números se acercan a la realidad? ¿Alguno o ninguno? Ninguno. El gobierno es inmune a los datos, dice cosas que no son ciertas, pero el propio Fondo Monetario dice otra cosa. No es ni siquiera que lo decimos los que estamos en el Congreso, el propio Fondo Monetario dice otra cosa. Ordenar las prestaciones en discapacidad, esto es, el que trabaja 4 horas todos los días en un taller protegido cobra 28.000 pesos por mes. El transportista cobra 28.000 pesos por mes, no por día, por mes. El transportista cobra 541 pesos el litro de nafta, te lleva 2 días en vez de 5 días. La acompañante terapéutica cobra 3.000 pesos la hora a 180 días. Trabaja hoy, cobra 180 días, 3.000 pesos la hora. ¿Qué hace? Es una locura. Busca otro laburo todo el tiempo porque no consigue. Los hogares, los centros de día están a punto todos de cerrar. Lo que dice la ley es ordenar todo eso es 0,003 del Producto Bruto Interno. 0,003. Que el transportista cobre la nafta lo que corresponde, que las personas accedan a los medicamentos, que el terapista labure, que el que va al taller protegido pueda hacerlo y que accedan a los medicamentos. No parece un daño muy grande al superávit. No solo eso, no es impacto fiscal, es deuda. Esto pasa porque el Estado no actualizó el nomenclador. En todo el año actualizó 0,5% en todo lo que va del año. Le debe, no hizo lo que tenía que hacer y entonces ahí se fue acumulando esa deuda. Es como si alguien trabaja 6 meses en una empresa y no le pagan. El análisis no es cuál es el costo empresario, sino cuánto le deben al que trabaja. Bueno, esto es lo mismo. El Estado le debe a la familia a las personas con discapacidad. La verdad que es brutal lo que está haciendo, no tiene ningún impacto fiscal. No, creo yo que la idea del gobierno es hablarle al mercado a como dé lugar y alguien dijo vetame todo y esa es la única explicación, porque si alguien se hubiera podido estudiar un poquito, se hubiera dado cuenta. Lo que sí está claro es que el sistema está colapsado. Acá, hay otra explicación. Está colapsado de verdad. Ojo, está roto. Hay otra explicación, porque Daniel desarrolló muy bien el nivel de de absurdidad que hay en esta cuestión. La otra explicación es el mensaje simbólico, sin lugar para los débiles. Claro. El que no se la banca, que se muera. El que no logra, el que no es lo suficientemente fuerte en los términos que emplea esta gente, entonces, bueno, están excluidos. Ese es el mensaje que se envía. Es decir, discapacitados, vulnerables, viejos, chicos con enfermedades graves, es gente para descartarse. Cuando Lilia Lemoyne dijo, ¿por qué vas a estudiar? ¿Por qué te vamos a bancar el sueño de ser médicos? Ella está pensando que si no hay la suficiente cantidad de médicos es porque sobra gente. Para ellos sobra gente. Esto es el mensaje que está enviando y quien no tiene el recurso, la posibilidad de analizar esto, cree que si no llega a fin de mes es por culpa de él mismo. Esto genera depresión. Esto es lo que está hoy padeciendo la salud mental de los argentinos. Claro, pero es un invento de Milei en este sentido. Trump acaba de hacer hace 2 meses un programa para personas con discapacidad. Meloni, Orbán, extrema derecha, yo estoy lejísimo de eso, están haciendo otra cosa en materia de discapacidad. Bolsonaro en Brasil no hizo lo que hace Milei. Claro. O sea, aún vamos a la extrema derecha. No hacen esto. Esto es absurdo. No tiene sentido. Es como, yo veo al gobierno... Aparte hay una mentira total en el discurso. Es absurdo. No es el 2,5 del PBI, es el 1,2. Lo determinó la oficina de presupuesto. Sumando todos los proyectos, ¿no? Sumando con todo el todos paquete. los proyectos. Pero por otra parte, la arbitrariedad es total. Sí. En 600 días de gobierno, ¿saben cuánto pagó este gobierno de intereses de deuda? Claro. 34.800.000.000.000 de pesos. Y bueno, para bajarle la retención a la sociedad rural, no tuvieron que sacarlo con los pies para adelante. Para bajar el impuesto a los bienes personales, tampoco hubo que sacarlo con los pies para adelante. Es decir, él sería una víctima de las víctimas, ¿no? De los jubilados, de los discapacitados, del Garrahan, de la salud. Bueno, es insostenible. Hay un tema acá, insisto, esto no es una cuestión económica. Por más que ellos quieran instalarlo como tema, nosotros no le vamos a dar el permiso porque elegimos pensar, nada más que esto.
Ni siquiera sacalo de donde estamos parados. Y acá hay una cuestión muy clara y es ideológica. Por eso insisto, ya lo hemos dicho la otra vez, lo volvemos a decir. No tiene que ver con los números, porque la Argentina está sobreendeudada, porque seguimos con un carry trade que es espantoso y porque en realidad lo que quiere él dar el ejemplo, como ya lo hemos hablado, es el ejemplo de la brutalidad en el ajuste. Mientras más brutal sea el ajuste, más, digamos, ilustrativo va a ser el ejemplo, no solo para Argentina, sino regional y para el mundo. Pero insisto, no tiene que ver con una cuestión económica, porque a los números de Argentina esto ni cosquillas les hace. Si vos lo mirás, los números grandes son deuda, bicicleta financiera. O sea, Juan, gente que no conocemos vino a la Argentina a una bicicleta financiera y en el 2024 se llevó casi un 45% de beneficios en dólares. ¿Lo estamos entendiendo esto? Alguien viene con $1 millón a la Argentina en la bicicleta financiera y se lleva casi $1,5 millones. No existe directamente en el mundo. Vos lo contás eso y no te lo van a creer. Este es el experimento de la Argentina. Está funcionando mal. Cuando la gente se despierta se termina esto. Pero digo, ¿quién va a pagar por esa burbuja? Porque esas son LECAP, LECOP, lo que vos quieras, son instrumentos financieros. En algún momento se corta, sabemos eso. ¿Quién va a pagar por esto? Entonces, insisto, no es económica la discusión, es ideológica y él quiere demostrar que puede ser más cruel con la abuelita que se está cayendo. Y además yo creo que es importante poner en debate un tema, que es el famoso déficit fiscal, que ahora parece ser la Biblia de todo esto y que prácticamente no se puede discutir nada. Estados Unidos, por ejemplo, digo que es uno de los países, ¿no es cierto?, que este hombre se ha arrodillado y ha ido, tiene un déficit fiscal enorme. Fenomenal. Es la mayor deuda del mundo, está concentrada ahí. Y los estados, el problema es al servicio de qué está el Estado. Si está al servicio de ajustar para beneficiar permanentemente un sector social y al mismo tiempo la estafa de la deuda sin investigarse, etcétera, o está para solucionar los problemas de los que no tienen otra posibilidad, como es la gente que tiene discapacidad, la salud pública, que tiene que ver con un problema social, que es que la mayoría de la población tiene que ir al hospital público porque no tiene otra opción, la escuela pública. Si ese es el debate, por lo tanto, eso es lo que hay que priorizar, o hay otra cosa. En ese sentido sí hay un debate que es político, que es ideológico y que termina en lo económico, pero en lo económico en el sentido de al servicio de quién se hacen los planes económicos. Claro, está discutiendo el rol del Estado. Sí, el rol del Estado y al servicio de qué, los enormes recursos que tiene un país, al servicio de quién están. Si están al servicio de un 1%, que es el que se lleva todo de una manera u otra. Le acaban de sacar, por ejemplo, a la minería todo tipo de impuestos para que puedan llevarse lo que quieren, la ganancia y lo que quieren. Acá, si venís acá, viene una empresa extranjera, explota una mina de oro y tiene X ganancia, se la lleva y no deja absolutamente un peso. Ahí no hay un problema de déficit fiscal, no hay un problema de nada. Claro. Porque es un lugar, ¿no es cierto?, de eso que podría dejarle al país X beneficio. Ojo, no viene de ahora, también hay que decirlo, porque en los gobiernos anteriores, las mineras, a simple declaración jurada, decían esto es lo que produzco, lo que me llevo, y el 1% para no es pero este ya es brutal, porque este lo hace de manera general. Entonces yo creo que el debate acá es para quién se gobierna, quiénes están detrás de todo este plan, que son un poco los mismos que estaban en la época de la dictadura, los mismos que han estado, que ahora se sienten con la posibilidad de hacer prácticamente lo que quieren, y por eso lo aplauden en cada foro que va, o sea, los mismos de siempre, porque digámoslo, son los mismos de siempre. Por eso replantea el debate, hay que ir contra el tema del déficit fiscal como si fuera que estuviera grabado en las tablas de Moisés, más o menos el déficit. No, o sea, acá lo que hay que discutir es los recursos del país al servicio de los que menos tienen, al servicio de la gente que está desocupada, que hay que recomponer todos los desastres que han hecho con relación a la asistencia social, al servicio de los jubilados, al servicio de la salud pública. O sea, tenemos que hacer ese debate. Perdón, tengo la sensación de que en esto que se llama la batalla cultural, han logrado algo con la idea del equilibrio fiscal. Me parece que hay una porción grande de la opinión que ha comprado la idea de que el equilibrio fiscal
es un valor que debe ser abrazado y defendido. Por eso yo creo que hay que destruir esa idea. Hay que dar esa discusión. Hay que dar esa discusión de que ese no es un bien absoluto. Bien. Porque han hecho otras, que es el tema de que acá hay que terminar con todo lo que tiene que ver con las ayudas sociales, que eso... Y una cosa que a la filósofa Lemoyne, dijo que acá se citó, hizo una declaración anteayer diciendo, ya más a la defensiva, no tan ofensiva, diciendo, bueno, hay que decidir. Hay dos opciones. O bancamos a los discapacitados y perdemos todos, o dejémoslo que se jodan, se jodan para así estar bien todos. Que es como que, ¿me entendés? O sea, el problema ya no es cómo se administra y cuáles son las prioridades, sino que hay que sacarse de encima todo lo que jode, en general los pobres, no los ricos, ¿no es cierto? Para un futuro ideal que no va a venir nunca, ya lo conocemos. Igual ya ganaron, ¿eh? Porque si nosotros tenemos que discutir a la filósofa Lemoyne, ellos la batalla cultural la vienen. Tiene que ver con otro problema, que es la desmoralización también que han provocado otros gobiernos que decían lo opuesto y después terminaban también con muchos problemas. Yo creo que no se entiende un Milei sin ir para atrás en el pasado. Una lógica. Porque muchos que decían y hablaban de la justicia social, hablaban de todo esto, ¿me entendés? Después hacían completamente lo opuesto y eso es lo que generó una bronca que terminó dándole una bala a esta persona. Ahora, hay una cosa cierta. La cadena nacional fue un acto desesperadito. Perdieron 12-0 en el Congreso y vino una cadena nacional de golpe. Que no miró nadie. Donde poca gente, donde el ultimátum es me sacan con los pies para adelante. Es un síntoma de debilidad. Es un ultimátum, ¿no? Vamos contra esto. Ahora, al movimiento popular, una alerta, porque los votos se pueden dar vuelta. Los gobernadores ya lo hicieron. Pasó con las grandes movilizaciones de la universidad del año pasado y terminó cayéndose los vetos. Consiguió 87 héroes. Claro, y como hay dos leyes que tienen que ver con los ATN y el impuesto a los combustibles y el reparto, acá va a haber una negociación. Entonces, lo vamos a ganar en la calle, como hicieron los papás y mamás y prestadores de la discapacidad. Lo vamos a ganar en la calle los trabajadores del INTI, como está luchando el Garrahan, que mañana tiene una nueva asamblea y va a una nueva medida. Quiero decir, este Parlamento no ha dado estar a la altura, no ha dado muestras de estar a la altura. Acá tenemos el DNU 70 vigente, tenemos la ley base, tenemos todo lo que tenemos, ¿no es cierto? Entonces hay una defraudación política que es muy profunda y que tiene que ver con el gobierno y con la oposición que le ha permitido hacer todo esto. Ya que hablabas de esto, ya te escucho, Daniel, pero hablabas del momento del discurso en el cual el presidente advierte que lo van a tener que sacar con los pies para adelante. Lo revivimos y te escucho, Daniel, por si no viste esta parte de la cadena nacional. Es decir, aprobar todos estos proyectos del Congreso implica ni más ni menos que volver el tiempo atrás y volver a la Argentina del pasado, del empobrecimiento y de la decadencia. Es decir, tirar a la basura todo el sacrificio de este año y medio que hemos hecho los argentinos, hipotecando el futuro, un negocio solo para los políticos. Quiero ser muy claro con algo, no hay ninguna posibilidad de que yo permita que esto suceda. No vamos a volver atrás, no vamos a volver al pasado, no vamos a volver al sendero de la decadencia. Y al Congreso le digo, si ustedes quieren volver atrás, me van a tener que sacar con los pies para adelante. Argentinos, no podemos seguir haciendo lo mismo de siempre y esperar resultados distintos. Si queremos que la inflación... Esta frase me llama siempre la atención porque el presidente la cuenta como si él estuviera haciendo algo diferente a algo que se hizo en el pasado. Yo creo, a mí me parece que pasan tres cosas. Uno, yo creo que hay un cambio de humor social hoy, que no se traduce en voto, pero lo hay. Hace un año, alguien que no tiene nada que ver con el tema de... Por eso, se traduce en no voto, justamente. Lo que yo creo es, primero, hace un año yo le decía a alguien que no tiene nada que ver con el tema de discapacidad, le contaba lo que estaba haciendo, me decía, y ahí hay un curro. Hoy le cuento a alguien que no tiene nada que ver con el tema, me dice, qué mal que la pasa esa gente. Hay un cambio de humor social. Hoy se traduce en no voto.
no en quiero generar una alternativa. Hay una sociedad enojada con el gobierno, pero muy enojada con la oposición, y ahí está parte del problema. Lo segundo, yo creo que hay un fenómeno de implosión social, de mucha gente que revienta para adentro. Uno no le alcanza, no llega, está endeudado, está complicado. Eso se traduce en violencia. Yo estoy mal, sacado, complicado, me rozo con alguien en la calle y a los 2 minutos estamos a los golpes, a los tiros, no sabemos por qué. El presidente del gobierno incentivan eso, porque encienden la mecha. En vez de decir, che, serenémonos un poquito, tranquilicemos, encienden la mecha. Y yo le pondría mucha atención al endeudamiento de las familias. Para mí, la crisis social en Argentina va a venir por el endeudamiento. Todo el mundo debe guita, porque paga mucho de luz, gas, agua, alimento, transporte, medicamentos, se endeuda para vivir. Luego toma otra deuda para pagar la deuda y ahí viene el sobreendeudamiento. Boric, que es presidente de Chile, porque hubo un gran conflicto de endeudados. Ahí la gente se endeuda para estudiar, es distinto acá. Pero yo le pondría mucha atención al endeudamiento. Para mí todo eso va generando una tensión que hoy es no voto. Hoy es no me gusta a nadie, no quiero saber nada. Lo desconcertante pero va es pasando que algo. esa deuda genera culpa en las personas. En lugar de decir, bien, estoy siendo explotado por un presidente nefasto, me siento culpable de tener deudas. Esto es el logro de este No, pero hay discurso. una buena... Tuvimos un buen fallo de la justicia. Hay una jubilada al que le dieron 5 créditos permanentemente. Una financiera se avivó, le da un crédito, no podía pagarlo. Otro, se perdió la persona. La justicia le dijo, mire, ustedes están pasando de rosca, ahora tienen que indemnizarla. Nosotros hicimos un estudio, el 85% de la gente no sabe cuánta plata debe. Sabe lo que tiene que pagar de cuota el día 10. Pero se le hizo una bola, le debe a él, acá, allá, se le hizo una bola. Yo le pondría atención. Para mí están pagando alimentos en el supermercado en cuotas. Eso es final. Sergio, no, el problema de la salud mental en relación a lo que dice Daniel, ¿no? Digo, esto... Todo lo que está refiriendo, los testimonios que está trayendo Daniel tiene que ver con la salud mental. La persona con la que te encontrabas, Daniel, en la calle, que estaba llorando, esto tiene que ver exactamente con... la salud cuadros de mental. depresión, ¿no? Bueno, actitudes suicidas, en fin, todo esto. Autolesiones, claro. Exactamente. Es decir, que toda esa bronca que estaba mencionando también el diputado vuelve hacia sí mismo, Claro. Que es lo peor. Pero hay otra cosa que vos habías mencionado. Respecto de la anomia y de la paradoja, respecto de las personas que todavía sostienen que creen en esto del superávit fiscal. Hay algo desde el punto de vista psicoanalítico, que es uno más, tan discutible como otro, pero es el que aporto aquí. Hay algo muy oscuro que es la vocación de sacrificio cuando ya no sirve para nada. Los seres hablantes somos tan raros que podemos dejarnos hipnotizar por personajes nefastos y inclinarnos hacia sacrificarnos. Las guerras más miserables que se han dado en la humanidad se han producido por esto, es decir, millones de personas que se entregan a un sacrificio. La mención al genocidio que hizo este presidente nefasto hace poco tiempo, pocas horas, no es casualidad. Permítame leerle algo. Lacan, un psicoanalista famoso, decía esto. Hablaba de las formas más monstruosas y pretendidamente superadas del drama del nazismo. Es decir, que esto sigue. La ignorancia, la indiferencia, la desviación de la mirada puede explicar bajo qué velo sigue todavía oculto este misterio, el testimonio, la presencia de eso que aquí llamo el Dios oscuro, la vocación del sacrificio. Digo para tenerlo en cuenta porque si todos aquellos que queremos campo nacional, popular, izquierda, lo que fuere, que queremos un país justo, si no tenemos en cuenta estas oscuridades de las personas, una y otra vez no vamos a poder salir de estos altos y bajos que los países venimos sufriendo. Antes de salir del tema de la cadena nacional, quiero detenerme en un detalle que nos señalaba aquí el camarada Juan Venturino, y tiene que ver con la imagen del entorno presidencial durante el discurso. En la cadena nacional que encabezó el presidente Javier Milei, un dato relevante pasó inadvertido, salvo el propio mandatario. Todos los funcionarios que lo acompañaron en escena
tienen un pasado laboral en el gigante financiero JP Morgan. Ahí los tenés señalados. Entre los nombres que se destacaron en la transmisión oficial figuran Toto Caputo, José Luis Daza, Santiago Bausili y Vladimir Werning, todos con una extensa trayectoria dentro del banco estadounidense, un actor clave en las finanzas globales y con enorme influencia en la economía argentina. Ahí tenés, bueno, algo así como un breve resumen de currículum, ¿no?, de cada uno de los 4 acompañantes del presidente, todos con trayectoria y más o menos en los mismos años, ¿no? No solo la gran trayectoria, sino los altos cargos que han tenido para ser argentinos, latinoamericanos, no solo, digamos, con una comunión de intereses, fíjate que más o menos todos desde el 92 en adelante, los 90, sino además la lógica, ¿no?, de lo que estamos hablando. Yo diría que acá es la imagen más cercana a los jinetes del apocalipsis. O sea, no puede salir nada bueno de esta reunión porque no existe la posibilidad. Fíjate vos, estamos hablando de JP Morgan, un actor, digamos, de peso en la banca de Estados Unidos y además el principal ejecutor de que hoy tengamos la bicicleta financiera y lo único que está funcionando en la Argentina son las mineras y el tema financiero. Todo lo demás está roto. Digo, qué casualidad, ¿no? Entonces, en esta imagen creo que se resume todo y fíjate, además sale él en el medio por no haber estado en JP Morgan muy enojado, ¿no? Bueno, sí, es así, el tono presidencial. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa y después vamos a meternos ya un poquitito con el armado electoral de una y otra fuerza. Tengo candidatos aquí en la mesa, así que les voy a preguntar dónde y cómo van a jugar, pero especularemos también con lo que harán los que no están aquí sentados en la mesa de comunistas. Ya volvemos enseguida. Con movimientos circulares. Tu rutina de skincare te debe traer muchos seguidores, pero este baño te los quita. Pero si yo ya limpié mi inodoro con Harpic. Sí, pero te falta el resto de las superficies. Necesitas el Harpic Baños. El rojo, que saca manchas difíciles, desinfecta y deja impecable tu baño. Para cualquier desafío que te dé el baño, nada mejor que Harpic. En casa lo cuido yo. Y afuera lo protege Spadol. Porque la mayor cantidad de infecciones ocurren a través de las manos. Y solo Spadol con su fórmula superior te provee de 12 horas de protección, asegurándote que tu familia permanezca protegida y vos sin preocupaciones. Spadol, protección que te acompaña. QR, con la conducción de Paulo Caruso y gran equipo. La síntesis del día para un público que valora el periodismo crítico. QR, de lunes a viernes a las 22 por Bravo TV. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. La Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística. Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. Straight 8, la nueva herramienta de entrenamiento que te ayudará a pararte más derecho, ensanchar los hombros y alinear la columna para un alivio instantáneo. Todo mientras ayuda a reducir el malestar por encorvarse. Desde el momento en que te lo pones, tu postura comenzará a cambiar. El secreto son sus 8 puntos de apoyo que se involucran en la espalda baja, espalda media, hombros y cuello, trabajando juntos para una alineación perfecta, desarrollando memoria muscular que te enseñará a pararte derecho por años. Me veo más alto, sumo el estómago, me veo en forma. La gente me pregunta si adelgacé, pero es por el Straight 8. Straight 8 es ultra cómodo, enriquecido con fibras de cáñamo que absorben la humedad para que puedas usarlo todo el día sin sudar. Se ajusta fácilmente para que pueda usarse por hombres grandes y corpulentos hasta mujeres pequeñas. Es tan ligero y discreto que puedes llevarlo debajo de la ropa y nadie notará que lo llevas puesto.
Es por eso que necesitas Straight Date, para que comiences a pararte más derecho y con más confianza. Los viejos aparatos ortopédicos pueden costar miles de pesos, pero ahora puedes ordenar el nuevo Straight Date de la línea Serafit. Te ayudará a pararte más derecho, ensanchar los hombros y alinear la columna. Para un alivio instantáneo, todo mientras ayuda a reducir el malestar por encorvarse. Desde el momento en que te lo pones, tu postura comenzará a cambiar. Llame ahora mismo y adquiera su Straight Date. Descubra los productos más novedosos y exclusivos de la línea Serafit en tvcompras.com y obtenga este fantástico producto de TV Compras. Llame ya. Seguir muchos años más depende de tus huesos. ¿Y qué tengo que hacer? Es simple. Con Simple Calcio más vitamina D podés seguir muchos años más. 2 gomitas de Simple Vitacal en tu rutina diaria te aportan el 50% de la ingesta recomendada de calcio y vitamina D. Es simple, con el aval de Vago y Arcor. ...21:20, continuamos con Comunistas, segundo bloque, y vamos a hablar de candidaturas, pero antes me quiero sumar a una conversación que estaba dándose aquí en el corte, porque se habló de Diana Mondino. Se habló de Diana Mondino, de su entrevista con la cadena Al Jazeera, de, bueno, declaraciones incómodas allí, en todo caso, para el presidente. Yo solo quiero decir esto... y someterlo a la evaluación de la mesa, porque Diana Mondino se pregunta en algún momento de la entrevista si el presidente es poco inteligente o es corrupto. Es la misma persona que, siendo canciller, no pudo decir con qué chino se había reunido porque los chinos son todos iguales. Y este es un textual de una persona que fue canciller. Entonces, que esta persona esté juzgando la inteligencia de otra, a mí me parece que es algo que debe ser puesto, bueno, claro, por lo menos a evaluación. Debería ser juzgado. Pero sí, yo creo que esta respuesta tuvo que ver con la realidad. De acuerdo, ahora... Esta tuvo que ver. Bueno, pero digamos... un presidente altamente sospechoso de haber hecho una maniobra impresionante de corrupción que se está probando en la justicia de los Estados Unidos. Sin ninguna duda. Yo solo quería señalar la inteligencia de Mondino. La justicia no sirve para nada porque es la impunidad del poder, ¿no? Y además la Mondino de aquel momento, cuando dice... no sé con qué chino me junté, los chinos son todos iguales. Es la canciller, sí, ¿entendés? O sea, es mucho. Apunta a esto, generar la sensación de que se puede decir cualquier cosa, cualquier absurdo, da lo mismo. Cuando se genera esta sensación ya se pierde la credibilidad en las leyes, no importa, el poder ya no está ejercido por una autoridad legítima, el poder está manejado por un señor que hace lo que se le da la gana y entonces no vale la pena luchar. Esto es el discurso de la Libertad Avanza. Bien, y para cerrar, solo les pregunto, a ver, ¿ustedes qué piensan de esta entrevista? Digo, ¿esta entrevista fue una operación montada para dañar al presidente Milei? ¿Fue una entrevista a la que Diana Mondino va como una incauta y entonces como una incauta termina respondiendo las cosas que respondió? No, yo creo que Diana Mondino fue para tratarse de hacerse notar para ver si podía ser candidata en Córdoba en esta elección. Ajá. Y a dejarlo mal parado a Milei, pero no tanto. La impresión de ella para mí era decir, che, yo soy algo distinto, el gobierno en el medio lo terminó prendiendo fuego. Creo que la idea original no era esa, porque en el fondo también se complicó ella misma. Claro, eso no le salió bien. Al final esto no salió bien para nadie. Mi impresión es que quedaba dejando sentado que ella sabe y el presidente no, y terminó incendiando todo. Claro. Absurdamente. El periodista muy piola, y además también no sé por qué metió podía ser el I, ¿no? Eso es para discutir también. Porque fíjate que dijo o una cosa o la otra, por ahí son las dos. Sí, lo que es claro, que en varios países, sobre todo en Estados Unidos, el tema Libra es muy fuerte, porque de verdad, digo, arranca valiendo 0,001 una moneda, ninguno de nosotros nos habíamos enterado nunca existía la moneda Libra, tuitea el presidente, a las 3 horas vale 5,02, se van con 250 millones de dólares, se retiran y se cae. Y ahora se está probando las relaciones previas, las transferencias previas, las reuniones previas. Pero una cosa muy fuerte. Fuertemente preparado. Digo, alguien podrá discutir cuál ha sido el rol del presidente. Lo que es evidente que hubo una estafa, no hay ninguna duda, y que hay un grupo y 4 vivos que se quedaron con la plata de los demás. Incluso lo de Mondino puede querer decir poco inteligente para
para hacer un negociado. Ella es una alta banquera, no es cualquier persona. Es como estos de la banca Morgan. Mondino es una de ellos, ¿no? Es decir, poco inteligente para haber montado la estafa de corrupción que montó. Claro. Es fuerte. Tiene su historial también, ¿no? Yo creo que a Mondino no le saldría bien igual, tampoco, perdóname. No, probablemente. En fin, vamos a entrar ahora sí en el tema de las candidaturas, lo que se viene, qué podemos esperar. La inminencia del cierre de listas para las elecciones legislativas de octubre genera movimientos y tensiones en el gabinete de Javier Milei. Patricia Bullrich ya confirmó que encabezará la nómina de senadores de La Libertad Avanza en la ciudad de Buenos Aires, mientras otros ministros se resisten a dejar sus cargos o enfrentan un futuro incierto. Tras sellar la alianza con Mauricio Macri en la capital, Karina Milei, jefa del armado electoral libertario, definirá antes del domingo qué funcionarios pasarán a la arena legislativa y quiénes conservarán sus puestos. Bullrich aceptó la candidatura con la mira puesta en dos objetivos: disputar la jefatura de gobierno porteña en 2027 o ser compañera de fórmula de Milei ese mismo año. En paralelo, Karina Milei evalúa contrapesos a la influencia de Bullrich. Entre los nombres que suenan figuran Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación, y Luis Toto Caputo, titular de Economía. Ambos levantaron su perfil en las últimas semanas, aunque públicamente rechazan la idea de ser candidatos. En el entorno libertario también se menciona a Federico Furiase, actual director del Banco Central y hombre de confianza de Caputo, como posible acompañante de Bullrich en la boleta al Senado. Y espera que paso del otro lado también para contarte que el Partido Justicialista inscribió su Frente Fuerza Patria en 14 de las 24 provincias de cara a estas elecciones y tiene por delante esta semana la difícil tarea de confirmar las listas en medio de una frágil unidad. La puja principal se da en territorio bonaerense, donde la cabeza de la categoría diputados será la más peleada por los sectores que responden a la expresidenta Cristina Kirchner, al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y al líder del Frente Renovador, Sergio Massa. El Frente Patria Grande de Juan Grabois no se sumó en el cierre de listas a Fuerza Patria y tienen que decidir si irán por afuera o por dentro de la alianza. La situación es tan compleja que afirman que no está prevista ninguna reunión y que las candidaturas se resolverán a último minuto del domingo. Bueno, complicado parece el panorama en Fuerza Patria para el cierre. No sé si tenés datos de esto, Daniel. No, datos ninguno. Creo que se va a resolver los últimos 5 minutos seguramente. Dos cosas. A mí me parece que hasta acá lo que ha pasado... la luz también? Esperemos que no, esperemos que esta vez no, que veremos esta vez no. Creo que dos cosas. Primero, el no voto en la mayoría de los casos. Y segundo, que los que ganan, ganan con el 30% de los votos. O sea, acá no había nadie ha arrasado, sacando Formosa, que es un caso muy excepcional, nadie ha arrasado en las elecciones. Poco porcentaje de votantes, dispersión, el que gana saca 30%, el segundo sale 28, 24%. Me parece que el peronismo claramente va a ir unido, entiendo que va a terminar construyendo una unidad. Veremos eso qué representa. ¿Qué pasará con Patria Grande, con la fuerza de Grabois? Creo que va a terminar dentro del peronismo y que va a terminar armando un esquema único. Mi van camino a eso. Yo quisiera que nadie se tiente con hacer una campaña en términos blanco-negro. La campaña no es decir el otro es malo, aquel es horrible, sino es hablarle al que se levanta a las 5 de la mañana a tomar el colectivo, a la persona con discapacidad, al laburante, al pyme, al docente. Yo espero que sea una campaña no de blanco-negro y tratar de polarizar, sino de hablarle a la vida cotidiana, que es lo que no está pasando hoy. Y yo creo que está rota la relación de la sociedad con la política, porque la sociedad siente que la política habla de temas que no hacen a la diaria. ¿Y qué hay detrás de los movimientos, detrás de las candidaturas en el oficialismo? Porque da la sensación de que a veces, en algún caso, la candidatura de un ministro puede ser una herramienta para sacarlo del gabinete, digamos, ¿no? Y en otros casos, al revés, ¿no? Sí, y candidaturas testimoniales, esta lógica de probar a ver cómo está, esta idea, ¿no?, que suena como nombre, a veces juegan también a las escondidas. La realidad es que, digamos, la política hoy debe recibir un mensaje claro de que este ausentismo en las elecciones fue una señal y este agotamiento no es exclusivo de la Argentina. Ahora, este fenómeno que se está dando de la gente yendo a votar con B larga, que significa sacar o a vetar por veto, pero no de votar por electivo, por elección, por la afirmativa, está dando una señal clara de que hay un agotamiento, de que la gente está cansada y que no se siente representada. Ahora bien, la clase dirigente todavía no se hizo cargo de eso, ¿no? Está mirando para otro lado como perro que está en otra, ¿no? Pero
en algún momento tiene que hacer esto un poco más de pie y tiene que haber también un punto, una, digamos, obligada renovación. Lo que pasa es que también es cierto que es muy difícil en la política permitir que haya, digo, te toca un outsider como este, como pasó en Bolsonaro en Brasil, como pasó en Italia, Meloni. No es un caso aislado. Lo que digo, el cansancio, el hartazgo de lo conocido ya es un dato no menor. La Argentina no escapa a eso. Ahora bien, hay que ver en qué momento la clase dirigente hace mella de eso y empieza a reflexionar. Creo que hubo ya una especie de mea culpa en esta lógica y el conflicto de Vedet se ha calmado un poco en ese sentido. ¿A qué conflicto te referís, perdón? No, a todos los conflictos donde todos se veían primeros, digo, desde Máximo determinando con Kichilov, diciendo yo estoy preparado, con Massa, cada uno con su porcentaje como si fueran patrones de estancia. Y acá la realidad es que la patria está en peligro y hay que hacer cualquier cosa menos no salir a defenderla. Insisto en este punto, ¿no? Estamos muy cerca de una disolución, hay olor a 2001. Esto no es para decir, digo, hay ciertos elementos económicos y sociales que podrían apuntalarse y entonces deberíamos todos estar por lo menos más cuidadosos, no tanto pensando en qué banca voy a ocupar, sino desde dónde puedo venir a servir. Porque en última no son más que servidores públicos, digo, ¿no? Los que juegan o los que jugamos, digo, porque hay política partidaria y apartidaria, pero todos con cierta, digamos, compromiso y responsabilidad, te diría, Juan. Ahora, a mí me parece que hay que ir un poquito a fondo. ¿Por qué se equivoca la política? Yo ese término de la política, naturalmente, lo rechazo. Bien. Nosotros somos una política socialista de los trabajadores, antisistema, que no nos reconocemos en la política. Ahora, ¿por qué se equivoca la política? De no escuchar lo que le importa a la gente. Porque siguen la agenda de la clase capitalista, siguen la agenda de la Unión Industrial, de los bancos, del FMI, de la sociedad rural, de Carvab, incluso de CAME, que acaba de decir que el consumo cayó 5% en julio, insólito, al cobrar el aguinaldo. Sin embargo, promueven como nadie la reforma antilaboral. Es decir, acá hay una agenda de ataque a las grandes masas populares. La reforma antilaboral, la reforma antiprevisional, los impuestazos porque vienen por el gran IVA para seguir bajando impuestos. ¿A quién le va a bajar impuestos? ¿A Doña Rosa con el IVA? No. Quieren bajar las retenciones, quieren bajar, como ya bajaron los impuestos de bienes personales, etcétera. Entonces, vamos al fondo del problema, que es el problema que plantea el Frente de Izquierda. Ojo, yo creo que acá puede haber un giro político. Naturalmente lo vemos, igual que vos, ligado a la calle. Acá puede haber un 2001, por supuesto. Puede haber una crisis por arriba como la del 2001, porque esto no se sostiene, incluso macroeconómicamente, y va a promover la intervención de los de abajo. Y creo que los grandes cambios en la historia se han dado con las grandes intervenciones populares. El Cordobazo, el 2001, 17 de octubre del 45. No creo que pase por una recomposición de un peronismo que está atravesando una crisis histórica porque no tiene una agenda diferente de la agenda de la derecha. Perdón, le tengo que preguntar a Daniel, ¿sentís que es así? Digo, ¿dónde está la agenda del peronismo hoy? No, yo creo que el peronismo tiene un problema serio, claramente. En parte porque cambió la sociedad, es otro mercado de trabajo, es otra realidad, y porque ha perdido el foco de hablarle la vida cotidiana. Yo creo que hay que construir nuevas ideas en el peronismo, de verdad creo que hay que construir nuevas ideas. La sociedad está enojada con el gobierno, pero más enojada con la oposición. Siente un problema serio, yo creo eso. Ahora, construir nuevas ideas significa no posicionarse enfrente de Milei solamente. Posicionarse enfrente de Milei es fácil porque lo que hace es brutal. Sino es construir, ¿hacia dónde van los que laburan en Argentina? ¿Cómo nos vamos a jubilar en el futuro? ¿Qué escuela secundaria queremos? Con esta escuela secundaria nosotros nos vamos al siglo XXI. ¿Cómo hacemos otra escuela secundaria? ¿Qué tipo de proceso productivo vamos a tener de verdad en la Argentina? ¿Seremos solo commodity, armaremos proceso industrial? ¿Cómo vamos a desarrollar el sistema de salud? Si algo está colapsando, ¿es el sistema de salud? Bueno, me parece que ahí debería ir el peronismo. Yo creo que parte del enojo de la sociedad con el peronismo es que no está planteando temas en estos términos. Y hay que ser realista, hay que plantear otra cosa, no hay que hacer siempre lo mismo. Acá no hay péndulo.
péndulo. La sociedad lo fue a buscar a Milei y le dijo, vos venís, rompe todo. Le dio un mandato, venís, rompe todo. Cuando empezó a romper el sistema educativo, la misma sociedad le dijo, pará, esto no. Pero tenemos un problema y no se resuelve solo oponiéndose. Yo creo que ahí sí... Proponer nuevas ideas está muy bien. Ahora me pregunto si la cuestión no se trata de volver a las raíces, al nervio más íntimo. En parte sí, pero peronismo. También es otra, otra sociedad. Por ejemplo, no sé de qué peronismo por ejemplo, lo que pasó con Juan Monteverde en Rosario. Juan Monteverde trabajó al lado de la gente. Esto fue lo que hizo Juan, eso lo creo, con Perón y Evita. Y ganaron en Rosario después de 50 años. Está muy bien. Daniel acaba de mencionar de enumerar toda una serie de demandas de la sociedad, porque la sociedad ha cambiado, perfecto, pero la cuestión es estar al lado de la gente, trabajar al lado de la gente, escuchar. El problema es qué se le propone a la gente, porque el gran problema es, uno puede trabajar y trabajar, el problema es qué se le propone, qué propuestas tiene realmente el peronismo, por ejemplo, para sacar al 50% de la gente que está pasando pobreza, para recuperar el trabajo, porque hoy en día la mayoría de la gente vive de la informalidad. ¿Qué propuestas hay? Nosotros desde el Frente Izquierda somos claros, por ejemplo. El que dice que puede solucionar los problemas del país y se propone para solucionarlo, sin tocar 4 o 5 cosas clave, le miente a la gente y se le miente conscientemente. No es que es una mentira por error. Por ejemplo, el tema de la deuda, que nadie discute la deuda. La deuda es todo lo que le está haciendo Milei es para pagar deuda. 34.000 millones de dólares hay que pagar el año que viene. Todo esto, que es lo que no se dice, después está el verso de lo que... ¿y qué se va a hacer con la deuda? El que no toca ese botón le miente a la sociedad, porque no va a solucionar ningún problema si no se toca el problema de la deuda. 2, ¿de dónde sacar plata? El tema, una vez se puso un impuesto a los ricos. O sea, si no hay una política permanente de ajustar a los que obscenamente acumulan ganancia para solucionar los problemas, no hay salida. ¿Qué se va a hacer con el comercio exterior, por ejemplo, que está hoy dominado por las corporaciones? En un momento tuvimos un comercio interior centralizado, que es la clave para tener un proyecto de país. ¿Qué se va a hacer con la banca? Hablando de, por ejemplo, lo que hace la banca extranjera y la banca nacional, que es la que controla... Bueno, pero eso quedó intacto desde la dictadura. Bueno, pero por entonces eso, tenemos que revisarlo. Pero nadie lo quiere tocar. Pero tampoco... no figura en el programa, pero eso no fue de ninguna de las variantes del peronismo. Solo figura eso no fue peronismo tampoco. Tocar esto. No fue peronismo eso. Pero lo último, ni Alberto, pero ya sé, usan eso porque sirve, pero la doctrina está muy lejos de todo eso. Cristina y Néstor hacían bandera de que lograron pagarle al Fondo Monetario Internacional como si esa fuera la salida para el país. Al mismo tiempo, lo que no se dijo que en ese periodo se pagaron más de 300.000 millones de dólares en concepto de deuda. Lograron el 70% de quita. Ahora, yo la pregunta pero yo lo que te digo es lo siguiente. Si en vez de haber pagado esa deuda, con ese dinero se hubieran solucionado los problemas sociales, ¿vos creés que estaría Milei? No, claro. Porque Milei está sobre el deterioro y el fracaso de todo lo anterior, porque más allá del palabrerismo, se terminó gobernando para los mismos de siempre. Y ese es el problema central que hizo que un sector de la sociedad dijera basta. Y hoy está diciendo basta con Milei, porque lógicamente Milei no le soluciona ningún problema. En la abstención, ojo, que recordemos que el 2001 fue precedido por una gran abstención, pero después hubo una salida, que fue la salida de la gente en la calle. Lamentablemente, eso no terminó en un cambio de fondo. El famoso que se vayan todos, terminó en un reciclaje que volvieron. ¿El próximo 2001 va a ser parecido? Bueno, tenemos que discutir si vamos a volver a lo mismo o nos vamos a abrir a un cambio. Yo creo que el único cambio en esta Argentina es adoptar 7, 8 medidas que hoy solo las plantea el Frente de Izquierda. Solo las plantea el Frente de Izquierda. Entonces discutamos si es posible un país para las mayorías sin tomar esas medidas, sin el tema de la deuda, el tema de la banca, el comercio exterior, impuestos a los ricos, sin privilegiar
la salud, la educación, el trabajo. La soberanía energética, sin discutir 6 horas para que trabajen todos. Ahora, todas esas batallas juntas no veo cómo darlas tampoco. Es que, el poder duro no hay salida para el país. Pero el poder duro, pero el poder duro no sé si está en condiciones, digamos, de recibir esa afrenta y quedarse quieto. Digo. En general vos tocás a uno, le tocás las nalgas a uno. Ahí es donde hace falta hacer fuerza social. Por eso y ser coherente. Claro, pero no estaría siendo tan fácil. Y tal vez un consenso un poquito más grande que el del frente de izquierda, ¿no? Bueno, porque no te quepa ninguna duda. El frente de izquierda llama porque hasta ahora, a esto, y llama a crear una fuerza social lo más grande posible, pero para tomar esta medida, porque si no se toman estas medidas, no hay salida para el país. O sea, va a haber más pobre, más miseria. Y la historia nos dio las herramientas para la respuesta colectiva, porque Milei quiere volver a la Argentina del siglo XIX. La Argentina de los conventillos, de trabajar 16 horas por día. Ahora, esa Argentina creó los sindicatos, organizó a los trabajadores. Hoy esas herramientas colectivas están prostituidas. Es decir, que la izquierda también tenemos el foco puesto en que los trabajadores recuperen esa historia que llevó a terminar con la Argentina de los conventillos del siglo XIX. Me parece muy importante. Está prostituida en manos en general de diferentes variantes del peronismo, lo cual está mostrando un agotamiento histórico. Por más que no se quiera reconocer, pero es un problema. Pero ahí coincidimos. Por ejemplo, hay una debida renovación sindical. Por ejemplo, ahí coincidimos. Yo estoy a favor de los sindicatos y con una renovación de los viejos que ya no sirven, los que ya se han transformado en empresarios. Ahora, ¿cómo hacemos para atender todas esas cuestiones juntas? O sea, me cuesta pensarlo. Esto es el punto. Digo, en general, cuando vos tenés el monopolio del poder y de la fuerza, vos podés tocar una o dos fibras íntimas y reaccionan. Ya lo hizo el campo cuando le tocaron algo de sus beneficios. Digo, Chile hoy está gobernado por Boric, pero viene de lo anterior donde dijeron, vamos a tener que repartir algo. La esposa del presidente salió un audio diciendo, bueno, al final parece que fueron los aliens. No, campeón, no podían pagar el colectivo, no podían pagar el tren en Chile, que encima lo contaban hacia afuera como si fuera un milagro regional. Era un desastre. Le daban bien los números, pero un desastre. Chile era un desastre hacia adentro. Entonces digo, la discusión de este cambio profundo me cuesta pensarlo de un día para otro. Y lo que digo es, eso no era peronismo, era cualquier cosa menos peronismo. Y sí creo que vamos a tener que construir un consenso muy amplio. La izquierda va a tener que abrirse con sus grandes ideas y con su fuerza, pero también aceptando que hay otras opciones y entender que esto, o todos juntos o volvemos a, digo, la sábana corta, o te tapás los pies o te tapás el cuello, no podés taparte entero. Sí, yo creo que hay que partir de una base, mi opinión es que está rota la relación de la sociedad con la política. Coincidimos. Rota la relación de la sociedad con los sindicatos, rota la relación de la sociedad con los movimientos sociales, y yo creo que lo único que está en pie hoy es la escuela. Yo creo que lo único que tiene legitimidad en un barrio hoy es la escuela, con mucha crítica. El padre y la madre cuestionan lo que aprenden de matemática o de lengua, pero dicen, es por la escuela. El pibe que está en la esquina, quemado, sabe que tiene que ir a la escuela, no puede, pero sabe. Partiría de esa base. Acá hay un esquema muy roto, que exceden mucho al peronismo. Está roto el funcionamiento cotidiano y eso genera implosión social. Sobre esa base, ¿qué es el mundo del trabajo hoy? Desempleo y sobreempleo. Un montón de gente buscando laburo y no consiguiendo, y la persona que labura y además maneja un auto y además va con la motito o la bici de un lado a otro. Porque necesitas 3 o 4 para que te alcance. Para llegar y para pagar las deudas que tenés y para poder acomodarte. Es un esquema donde la mitad de los jóvenes no terminan la escuela secundaria. Y claramente no es solo de este gobierno, sino que viene de lo anterior también. Sí, en los municipios de Gran Buenos Aires, dirigidos por el peronismo, los municipales ganan 300.000 pesos. Pero es que yo creo que vamos a hacer el peronismo en este sentido. A mí me parece, se ha desacomodado un modo de funcionamiento en la Argentina. Y lamentablemente lo captó una cosa muy loca y extrema, lo bestia, que es nada de Estado y todo mercado, que es lo de Milei. Pero venía desacomodándose. Y es una sociedad que le dijo varias veces a la política, genera un cambio. ¿No lo generaste? Trajo otro que venga a romper todo. Bueno, me parece que yo más allá de y ahí se dio un tiro en el pie la sociedad. Sí, pero, estábamos en un laberinto y dijo, vení, tráelo. Esa misma sociedad le decía, ya está, ahora que venga alguien y que equilibre. Ahora hay que construir otras ideas, de verdad, nuevas. Es otra la expectativa de la sociedad también. Que el que se vayan todos, que reflejó en su momento una situación política que lamentablemente no se logró
concretar en un gobierno de los trabajadores, que era la única salida para que se vayan todos, sigue siendo una consigna que para mí tiene mucha vigencia. Yo creo que en este país no hay salida si no hay un gran acontecimiento social, que ponga orden, que barra con todo lo viejo y que se plantee construir algo nuevo. En el 2001 hay que discutir que las asambleas populares discutían el tema de la deuda, de la banca, etcétera, Ojo, porque y esa es una salida también. ¿Y qué pasó con esas asambleas, no? Porque también todo ese movimiento se fue diluyendo. Se fue diluyendo, bueno, por eso claro, te digo, porque después nadie pudo capitalizar eso. El tema es si otro proceso de ese tipo cuaja. Por ejemplo, el Frente de Izquierda no existía en ese momento. Yo creo que es un factor importante. Porque el Frente de Había Izquierda, fuerzas divididas. Fuerzas divididas. Y yo creo que el Frente de Izquierda no hay que mirarlo solo porque saque el 6% acá o el 10% en una provincia, sino que es una fuerza social que tiene más representación social en los barrios, en las fábricas, en los lugares, que lo que muchas veces saca en una elección, porque las elecciones es un terreno que no es precisamente el terreno para los trabajadores, para los sectores populares, porque si no tenés 100 millones de dólares y muchas cosas, ¿no es cierto? Total. No podés intervenir no te en las mismas condiciones que el resto. Pero por abajo, nosotros venimos, por ejemplo, del fin de semana que pasó de hacer un evento con más de 500 activistas y delegados sindicales de todo el país para discutir precisamente cómo renovar los sindicatos, cómo hacerlo. Se va el evento la semana que viene. Hay fuerza social que se está organizando. Ahora, yo creo que es importante decir a la sociedad la realidad y la verdad. Si no hay medidas políticas de cambio, de shock, que toquen los intereses de los grandes grupos económicos, si no hay salida para este país. Por eso hay que tomarle la mano un poquito cuando Milei dice acá el problema es el socialismo. No. El problema es que no ha habido socialismo en este país, que no ha habido comunismo. Nos ataca porque somos los enemigos estratégicos. Sí, hasta el embajador. Ojo, el que se postula para embajador de Estados Unidos vino a decir acá, ojo, que está el problema, pero también están esos locos de izquierda que están, ¿no es cierto?, alrededor. Pero ustedes realmente creen que siempre que están hablando de ustedes, porque yo creo que cuando habla de la izquierda, habla de una especie como de masa medio indiscriminada, donde sobre todo hay kirchnerismo. Pero digo una cosa, el embajador habló del kirchnerismo y habló de la izquierda también. Sí, de algo más a la izquierda. Más a la izquierda. Sí. ¿Y quién está más a la izquierda? Y bueno, sí, claro, sí. ¿Quién está más a la izquierda que el kirchnerismo? También hay que saber que en general los embajadores por ahí ni saben, pero hay otros que no saben ni dónde queda la Argentina. Parece que está bastante informado. Yo creo que está informado. ¿Podés ir por los cables? La Mela se está informada. Yo que me toca viajar por la actividad que hago, porque soy también representante de una organización internacional, se mira mucho Argentina y no solo por Milei. Perdón, ¿qué organización representas? La Liga Internacional Socialista. Tenemos compañeros en cerca de 50 países, en todos los continentes. Y hay un proceso similar en muchos de ellos, porque no es solamente la ultraderecha que arrasa, también eso genera al mismo tiempo un revulsivo social, un contrapeso. Un revulsivo social que genera tendencia. En Estados Unidos, para mí, si vos le preguntás todas las encuestas, vos le haces una encuesta en la juventud, más del 50% se dice socialista. Ese es un fenómeno nuevo, que no ha cuajado todavía en un gobierno distinto, etcétera. Pero estamos ante cambios sociales porque el capitalismo como estructura está pasando una de sus mayores crisis y eso va a generar nuevas situaciones. Pero hay que decirle la verdad a la gente. Yo creo que el posibilismo de decirle a la gente teóricamente lo que se puede hacer, como no hay fuerza social para esto, tenés que hacer esto, nos va a llevar al fracaso completo. Yo creo que decirle la verdad a la gente. Si no se toman medidas de fondo contra la clase capitalista, que es la que gobierna, nos llevó hasta acá, no hay salida. En un sentido, y bueno, y hoy por hoy es el Frente de Izquierda que propone. Y no te invaden al otro día los yanquis, ¿no? No lo sé. Veremos cómo les va a los yanquis si quieren invadir un país como la Argentina. Veremos cómo les va, si hay un proceso de ese tipo. Preferiría que no suceda. No creo que se metan, porque no es tan fácil el tema ese, no es tan fácil. Ojalá que no, ojalá que no. Excusas para no tomar estas medidas. Mira, yo siempre digo un tema, no sé, porque no sé qué pasaba, pero si incluso San Martín, por ejemplo, se hubiera puesto a pensar qué pasaba si creaba, ¿me entendés? Bueno, él no pensó, él lo hizo. Bueno, pero lo hizo, porque y si no tomás una actitud, ¿me entendés? De romper determinante, con determinado, ¿me entendés? Poder establecido, está jodido. Entonces, digamos,
seamos directamente esclavos toda la vida. Yo no quiero ser esclavo y por eso creo que hay que rebelarse. Hay que discutir cómo construimos una fuerza para que tome esas medidas políticas, para que rompa con la deuda, impuestos a los ricos. Bueno, Si no, tenemos estamos un ídolo jodidos. común entonces. Sí, recuerdo un presidente que sufría por la angustia que debieron tener nuestros patriotas, querido Rey, cuando tenían que independizarse, ¿se acuerdan? ¿No? Claro, Bien, el presidente que no logró lograr ese logro. Exactamente, sí, uno que le cayó la bandera argentina en la cabeza en un momento así. Bueno, antes de despedirnos, me gustaría que viéramos un spot del gobierno que tiene que ver con las próximas elecciones y con, bueno, modificaciones en el sistema, ¿no? Fíjense cómo presenta el gobierno la boleta única de papel. Mirá. 26 de octubre cambiamos el sistema de votación. Los argentinos elegimos con boleta única papel. Y votar con BUP es tan simple como elegir cómo querés pagar, marcar la opción correcta cuando haces un trámite o seleccionar una película para ver en casa. Sí, una sola boleta, todos los partidos. Elegís, marcás y votás. Más simple para votar, más libre para elegir. BUP, boleta única papel. Bien, aquí producción quiere que notemos algo en el spot que no sé si notaron. ¿Quieren verlo otra vez o quieren decirme algo con respecto a este spot? Yo no sé ni de qué me habla producción, pero bueno. Sí, lo primero que hace en la votación después mete un coso de pago, muy raro el concepto. Sí, comparar como el método para votar con, como mercado. Y que además con una cosa de aplicación móvil bastante avergonzante, ¿no? La publicidad. Había forma de hacerlo pedagógico sin meter el medio de pago en el medio. Sin que dé tanta vergüenza, ¿no? No hacía falta que nos mostraran cómo pagamos algo en 3 cuotas, ¿no? Fíjate que está votando y dice en 3 cuotas. 3 cuotas. Si eso no es una señal, digamos... Porque si tenía un objetivo pedagógico era mostrar el papel, decir marcás acá. Lo que te está diciendo es, mirá que estás endeudado, te vamos a conservar las 3 cuotitas. Que es por otro lado la única comunicación oficial, así en términos de campaña. Yo no lo había visto, es fuerte de verdad. Es raro, ¿no? Es raro. Nos toman por tontos. Pues si la idea era lo pedagógico, había formas más sencillitas de decir, acá está la boleta, fíjate, marcaba una X. Había una gaseosa que vos te la ponían en el cine y la gente hacía un ruido determinado y la gente salía corriendo a buscar esa gaseosa. Esto está estudiado. Hay muchos años de publicidad y de propaganda. Esto no es joda. Parece un sonso, pero alguien le dijo, mete esto. Pero es una propaganda institucional, es simplemente decir, mira, tenés que votar marcando la X. Es un spot de presidencia de la nación. Muy fuerte, sí, pero ellos no rinden cuentas, acordate de eso. Hasta que un día se rinde todo. Bueno, mañana llegará. Igual tan estudiado, no sé, vos decís tan estudiado. O son demasiado brutos. Estoy más cerca de creer que manejan se manejan más cómodos en la improvisación. Pero no lo sé. Es raro cruzar con el tema de mercado. Que son brutos. El objetivo lo entiendo, que es decir, mira, para votar tenés que marcar una X, hasta ahí va claro. Pero en el medio. Pero esa parte del mercado está hecho desde el tuit personal del presidente, que no es lo mismo que. Claro, claro. Es la libertad de expresión de presidencia de la nación. Exactamente. En fin, Alejandro, creo que querías decir algo antes de que cerráramos el programa. Creo que es muy importante pronunciarse contra el genocidio que está sucediendo en Gaza. Me da la impresión de que es una causa de la humanidad. Estamos presenciando por los medios de comunicación masivos un genocidio. Nunca pasó en la historia, ha habido muchos genocidios, pero presenciarlo por televisión y por las redes sociales, han matado 6 periodistas en estas horas de Al Jazeera, precisamente para que no se pueda conocer más de lo que pasa. Se está matando a los niños, no solo por bombas y mutilándolos, sino por hambre. Se bombardea las filas donde la gente va a pedir alimentos. Se ha votado en el Parlamento de Israel tomar Gaza directamente y avanzar sobre Cisjordania. O sea, creo que no podemos permitirlo y creo que estamos en campaña electoral. Sería bueno que todos los espacios políticos se pronuncien, ya sea a favor o en contra, para que la sociedad sepa, porque por omisión se puede ser cómplice de un genocidio y por el silencio, que creo que es muy malo, porque ya sabemos que el presidente lo que opina y que está y es cómplice de ese genocidio. El problema es que tendría que levantarse la voz, como se está levantando en todo el mundo, porque hay una movilización tremenda, y creo que es muy importante no dejar este tema que se pase de más, ¿no? Por eso creo que ese tema... el sábado tuvimos la más importante movilización acá en la Argentina. Marchamos hacia la Plaza de Mayo, el Comité de Solidaridad con Palestina. Bueno, es auspicioso porque acá el lobby sionista, no confundir
antisionismo con antisemitismo. Por favor, no. Que es la barbaridad que le han hecho a Alejandro, a Vanina Biasi, la otra batalla cultural internacional que es atacar a Netanyahu, y el genocidio que se está haciendo con el pueblo palestino es antisemitismo. Absurdo. Nos hemos movilizado con Judíos por Palestina, que es un movimiento importante en la Argentina, todavía mucho más en los propios Estados Unidos. Así que, bueno, me sumo a esto fuertemente. En el caso del Frente de Izquierda, vamos a rechazar absolutamente que Netanyahu venga a la Argentina, cosa que están tramando. No puede pisar suelo argentino. Hay una denuncia de ATE junto con hijos en el juzgado de Casanelo, el fiscal es Marijuán, para detener a Netanyahu cuando llegue el 7 de septiembre. Claro, la Corte a la tiene captura internacional. Y tiene, discúlpenme, no creo que eso suceda. No va a pasar. Pero bueno, en fin. Tampoco, por eso hay que movilizarse para que no venga. Porque Bien, creo que... bien. Camaradas, se nos acabó el tiempo. Les agradezco a todos por haber venido esta noche. Gracias, y por supuesto, gracias los esperamos cuando quieran. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida estaré saludando a Pablo Caruso porque se viene QR a Bravo TV. Las casas usan diferentes perfumes. Eligen oler a café en la mañana, a veces a ropa recién lavada y otras a madera. Pero cuando quieren oler a limpio, eligen Prosenex. Sentí el perfume de la limpieza. Prosenex, limpieza que se siente. En casa lo cuido yo y afuera lo protege Spadol. Porque la mayor cantidad de infecciones ocurren a través de las manos y solo Spadol con su fórmula superior te provee de 12 horas de protección, asegurándote que tu familia permanezca protegida y vos sin preocupaciones. Spadol, protección que te acompaña. QR, con la conducción de Paulo Caruso y gran equipo. La síntesis del día para un público que valora el periodismo crítico. QR, de lunes a viernes a las 22 por Bravo TV. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. La Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística. Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. En un mundo donde el invierno es sinónimo de frío, existe un fenómeno excepcional, el invierno cordobés. Un clima templado que da la libertad de disfrutar mucho más. Nuevos sabores, nuevas experiencias y muchas opciones para disfrutar de la naturaleza. Cómodo, un invierno con sol y un frío, pero tranqui. Vení a disfrutar el sol del invierno. Córdoba, disfruta más fácil. Seguir muchos años más depende de tus huesos. ¿Y qué tengo que hacer? Es simple. Con Simple Calcio más vitamina D, podés seguir muchos años más. 2 gomitas de Simple Vitacal en tu rutina diaria te aportan el 50% de la ingesta recomendada de calcio y vitamina D. Es simple, con el aval de Bagó y Arcor. Hay una casta superior que es los periodistas que si mienten, calumnian, injurian y dicen cualquier cosa. ¿Tenés ahí los nombres de los periodistas que tengo que meter en cana? No nos tomamos esto a la joda, como de esos periodistas mentirosos. Y dentro de la cancha vale todo, que la vayan a buscar, la tienen adentro. Soy un abanderado de la batalla cultural, pero los imbéciles con déficit de IQ doméstico, ¡ay, no, miedo! Mientras que las imbéciles de los periodistas... ¿Sabes la cantidad de periodistas que tengo para mandar a la hoguera? Las mentiras de los medios. Y periodistas ensobrados, operadores, basuras.
No me venga con que son inocentes. No digo que sean tan malos como los periodistas. Digamos, raya el mal gusto propio de cerdos. Creo que es una ofensa decirle periodista así. Milei odia al periodismo. Nosotros amamos al periodismo. Suscríbete a perfil.com. Dos minutos pasaron de las 10 de la noche, comienza una nueva semana de QR. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas noches. Hola, Juan, muy buenas noches. ¿Cómo va? ¿Cómo surfeaste el lunes? Bien, muy bien, la verdad que llegando a la orillita. Ya. Muy bien, siempre desafiante. Te quiero hacer una pregunta personal porque recién con un compañero de trabajo, con el que hace 1 año y medio o más compartimos, nos acabamos de dar cuenta, fuimos a la misma escuela secundaria. ¿A qué escuela fuiste? Yo fui a la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini. Ah, muy bien. Bueno. Bueno, no sé, qué sé yo. Sí, bueno, viste, cuando
Siempre aparecen en la ciudad de Buenos Aires, acá los Pellegrini aparecen como Claro, sí. las deseas. ¿Tuviste una linda secundaria? Tuve una linda secundaria, sí. Después no me dediqué a nada que tuviera que ver con lo que la secundaria me estaba formando, ¿no? Digamos, Bueno, pero porque es comercial. Claro, era una escuela comercial, es una escuela comercial, no fui por ahí, pero sí, por supuesto, sí, disfruté de mi Pero te escuela formó, secundaria. te forjó. Sí, claro que sí, todo nos forma. Me parece que el camino nos forma, ¿no? El camino que tomemos siempre nos forma. Así es. Bueno, muy bien, tenía ganas de conocer ese. ¿Y vos detalle. a cuál fuiste? Yo fui al Mariano Acosta con Woody González, que nos acabamos de enterar, insisto, después de un año, más de un año y medio de trabajo, que fuimos a la misma escuela secundaria, no sé. Una revelación para nosotros impresionante. Hermoso, le paso muy seguido por adelante al Mariano Acosta. Ah, claro. Sí. Bueno, me alegro, muy bien. Bueno, Juan, te trajimos como siempre algo para disfrutar. Yo, francamente, no lo vi, apenas por arriba. El protagonista es Diego Guelar. Sí, claro. Ex embajador del gobierno de Mauricio Macri en Estados Unidos, también ex embajador en China. Sí, claro. Y en su momento también funcionario de Carlos, ¿no? En los 90. Exactamente. Y antes algunas otras aventuras también de otros espacios, ¿viste? En el amplio arco de algunos dirigentes. Sí, claro, la curva, la trayectoria que en general va de izquierda a derecha, ¿no? Sí. Me llama la atención esta anécdota, solo conozco el título, insisto, porque con Diego Guelar me ha pasado que hemos conversado posiciones antes del aire y cuando fuimos al aire eran bastante distintas a las que... Pero más allá de eso, por eso me sorprende mucho lo que vamos a ver a continuación. Si te parece, adelante. A ver. ¿Quién le puso ese último cajón al PRO? ¿Quién? Mauricio Macri, sin lugar a dudas. Es el responsable. Sin lugar a duda. Para ser claro, lo voy a decir como acá estamos entre nosotros. Un reverendo hijo de puta. No sé si es elíptico, no es muy diplomático, pero efectivamente, 20 años de haber conformado primero un partido municipal, porque eso así nace PRO. Después un partido nacional con representación en prácticamente todos los distritos. No iban a pasar la General Paz, de ahí nace, ¿no? El fenómeno barrial, no pasaba la General Paz. Fue durante un tiempo, fue durante los primeros 3 o 4 años un fenómeno municipal, definido así. Pasa y da el salto a transformarse en un fenómeno nacional. Y después lidera, porque lo hizo el mismo hijo de puta, liderar una asociación que era curiosísima, porque es como la definición de CDU alemán hoy, que está asociado con la centroizquierda y los liberales para parar, en el caso alemán, a la extrema derecha. Es decir, un partido de centro-derecha. ¿Por qué centro-derecha y no derecha? Pues yo soy de derecha. ¿Por qué me autodefino como me autopercibo de centro-derecha? Porque yo creo que la izquierda no son los zurdos de mierda, es la izquierda. Es una fuerza que tiene la misma legitimidad que la derecha y si es democrática puede dialogar con la derecha. Bueno. Embajador. Sí. ¿No? Embajador durante muchos años, por otro lado, ¿no? La verdad es que yo no me puedo meter ahí. Pablo, entiendo que Guelar conoce mucho más a Mauricio Macri que vos y que yo, así que si lo dice él... Insisto, después hay que ver otros comportamientos, pero lo que está diciendo, en definitiva, primero rompe un poco el molde, ¿no? Claro. Respecto de la caracterización, pero también está diciendo, Mauricio Macri debería haber ocupado un lugar respecto a la ultraderecha de Milei que deciden ocupar, y rompe todo en el medio. Es interesante, me parece, el análisis, pero lo que llama la atención es la caracterización y qué es lo que estará pasando dentro del PRO. En un ratito vamos a hablar de la libertad del engaño en general, pero nos llamó la atención y lo queríamos compartir con vos. Bueno, gracias por compartirlo. Me gusta Guelar cuando está un poquito más colorido. Lo vi como estaba demasiado sobrio. Sí, ¿no? Puede ser. Pero bueno, sobrio no en sus palabras, por supuesto. No, definitivamente no. Bien, ¿reaccionará Mauricio? Veré, no creo que le dé entidad a eso, no por Guelar, pero no creo que le dé entidad, pues se metería en una discusión distinta. Lo interesante es saber qué es lo que está pasando dentro del PRO, insisto, en este momento, y qué va a generar, o qué va a quedar del PRO, creo que lo charlamos la otra noche, de pegarse tanto en un pacto de estas características cuando eventualmente el proyecto Milei decaiga. Claro. Ahí me parece que va a estar, vamos a ver en retrospectiva esta decisión de ¿Qué Macri. quedará ahí?